En un ambiente lleno de burlas y desprecios, los abusadores se mofan del nuevo chico mexicano, sin imaginar que tras su apariencia serena se oculta un luchador brutal y temible. Cuando su verdadera fuerza se revela, la situación da un giro impactante, dejando a los matones sin palabras y con un profundo remordimiento. Elena, ahora directora de un nuevo departamento especializado en protección del patrimonio cultural inmaterial, visitaba regularmente para documentar el impacto de estas enseñanzas en los jóvenes. ¿Sabes cuál fue la verdadera sabiduría que protegieron nuestros ancestros?, preguntó el estudiante a Joaquín, mientras observaban a los jóvenes practicar técnicas de respiración y visualización frente a situaciones de conflicto. La capacidad de transformar el dolor en fuerza, respondió Joaquín, recordando su propio viaje desde guardián de un pequeño museo hasta protector de conocimientos ancestrales. El estudiante sonrió, con esa serenidad que ahora irradiaba, naturalmente, mientras señalaba a uno de los adolescentes que había llegado al programa tras sufrir acoso escolar y ahora ayudaba a otros. La verdadera riqueza no está en los objetos, sino en cómo nos transformamos al proteger lo que valoramos, concluyó. El camino del jaguar nos enseña que nuestra mayor fortaleza surge cuando defendemos algo más grande que nosotros mismos. Joaquín asintió, observando cómo la figurilla de jade, ahora en exhibición protegida en el centro, reflejaba la luz del atardecer. El jaguar, símbolo de transformación y fortaleza interior, seguía vigilante, recordándoles que los verdaderos guardianes no eran quienes escondían el conocimiento, sino quienes lo mantenían vivo, transformando vidas. Mientras tanto, en algún lugar del desierto, el complejo ceremonial seguía custodiado, no ya por el secreto, sino por el entendimiento de que su verdadero valor residía en las enseñanzas que ahora florecían a plena luz del día, en el corazón de cada joven que aprendía a caminar con dignidad, incluso cuando el mundo intentaba doblegarlo. Contagen final de caracteres 14.998. Lo que encontramos hoy cambia la historia, afirmó Joaquín mientras compartían una sencilla cena. Pero más importante aún, podría cambiar el futuro. Elena asintió pensativa. Los códices contienen enseñanzas de resiliencia que han ayudado a generaciones a mantenerse firmes frente a desafíos como los que viviste en aquella escuela extranjera, dijo, dirigiéndose al joven. No es casualidad que fueras tú quien los descubriera. El estudiante, cuya transformación de víctima de acoso a protector de conocimientos ancestrales representaba la esencia misma de lo que esos códices enseñaban, contempló la figurilla de jade sobre la mesa. En Estados Unidos, aprendí a resistir la humillación manteniendo mi dignidad, respondió con voz serena. Cada insulto, cada empujón en los pasillos me preparó para este momento, para proteger algo más valioso que mi propio orgullo. Un anciano de la comunidad que había permanecido en silencio finalmente habló. El camino del jaguar siempre encuentra a sus guardianes. 6 meses después, en un modesto centro cultural establecido en la comunidad, Joaquín Mendoza observaba con satisfacción cómo el joven estudiante guiaba a un grupo de adolescentes a través de actividades inspiradas en las enseñanzas de los códices antiguos. El descubrimiento había sido oficialmente registrado y estudiado por arqueólogos, pero la verdadera transformación ocurría ahora en este espacio donde jóvenes, muchos de ellos con experiencias de discriminación y rechazo similar a las que vivió el estudiante en Estados Unidos, encontraban en las antiguas técnicas de autocontrol y dignidad un camino para enfrentar sus propios desafíos. El joven estudiante, con la serenidad que lo caracterizaba incluso en los momentos más tensos, señaló una ruta de escape entre las formaciones rocosas. «Conozco estas tierras», dijo con confianza. «Puedo guiarlos hasta un poblado donde tenemos aliados». Joaquín lo miró con renovado respeto. Este joven, que había llegado a su museo como un estudiante atormentado por sus experiencias en Estados Unidos, ahora se erguía como un verdadero guardián de tradiciones, mostrando una fortaleza interior que trascendía su juventud. «Entonces ve tú primero», concedió. «Nosotros te seguimos». El descenso fue peligroso,
pero lograron evitar ser detectados gracias al conocimiento del terreno del estudiante. Durante horas, avanzaron por caminos apenas visibles, alejándose del sitio arqueológico, mientras la noche caía sobre el desierto. Cuando finalmente llegaron a un pequeño poblado, fueron recibidos por ancianos, que reconocieron inmediatamente la figurilla del jaguar cuando el joven la mostró. Sin palabras, los condujeron a una casa tradicional donde pudieron descansar y planificar sus siguientes pasos. Joaquín asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras del joven. Rápidamente exploró la cámara buscando otra salida. Elena, usando su experiencia en investigación, detectó una corriente de aire proveniente de una grieta apenas visible en la pared opuesta. Los pasos se acercaban. Eran al menos 3 personas, y por el timbre de sus voces, no parecían arqueólogos del INAH. Con esfuerzo coordinado, los 3 lograron mover una losa que reveló un estrecho pasaje ascendente. Justo cuando las luces de las linternas de los intrusos comenzaban a iluminar la cámara principal, ellos se deslizaron por el conducto secreto. El pasaje los llevó, tras varios minutos de ascenso angustioso, a una salida oculta entre rocas, a unos 200 metros del campamento principal. Desde su posición elevada, podían ver que varios hombres armados habían neutralizado a los guardias de seguridad. No eran ladrones comunes, sino un equipo bien entrenado y equipado. Tenían informantes dentro del proyecto, dedujo Elena, observando cómo los intrusos se movían con familiaridad por el campamento. Esto confirma la corrupción a niveles altos. El camino del jaguar. El desierto de Sonora nunca había parecido tan amenazante. Joaquín Mendoza observaba a través de los prismáticos cómo las luces de las camionetas formaban una procesión de luciérnagas mortales en la distancia. Su corazón latía con tal fuerza que temía ser descubierto solo por ese sonido. A sus 58 años, jamás imaginó que terminaría escondido entre cactus, con tierra en las uñas y el sabor metálico del miedo en la boca. «Han encontrado el cuerpo», susurró Elena Ramírez, su voz apenas audible sobre el viento que arrastraba polvo. Sus ojos negros, normalmente serenos, ahora reflejaban el mismo terror que Joaquín sentía. «¿Estás segura?». La pregunta era innecesaria. La actividad frenética a 2 kilómetros de distancia lo confirmaba. El walkie-talkie que habían tomado prestado del campamento arqueológico emitió un crepitar estático, antes de que una voz entrecortada llegara hasta ellos. «Perímetro asegurado. El objetivo ha sido comprometido. Repito, el objetivo ha sido comprometido». Joaquín sintió que el mundo se desplomaba sobre sus hombros. Habían descubierto la tumba ancestral, aquella que él y Elena habían protegido por las últimas 3 semanas, abandonando sus vidas ordinarias para defender lo que nadie más parecía valorar. Y ahora el cartel de la sombra llevaría las piezas ceremoniales al mercado negro, donde coleccionistas sin escrúpulos pagarían millones. «Tengo que bajar», dijo Joaquín, guardando los prismáticos en su mochila desgastada. Elena lo sujetó por el brazo con una fuerza sorprendente para su complexión delgada. Sus dedos se clavaron en su piel como garras desesperadas. «Es un suicidio. Son al menos 20 hombres armados. Si no lo hago, todo habrá sido en vano. Todo lo que el joven sacrificó». La voz de Joaquín se quebró al recordar al estudiante mexicano que había llegado a su vida como un mensajero inesperado, atacado 3 días atrás cuando intentó advertir a las autoridades. Una camioneta negra se separó del grupo, dirigiéndose precisamente hacia donde ellos se ocultaban. No era casualidad, alguien había delatado su posición. «Vámonos», insistió Elena, tirando de su brazo. Pero Joaquín no se movió. En cambio, extrajo de su bolsillo la pequeña figurilla de jade que el estudiante le había confiado antes de su ataque. La luz de la luna arrancaba destellos verdosos de la pieza. Un jaguar estilizado, con ojos de obsidiana. «El guardián del camino», lo había llamado el joven. «Tú vete, yo los distraeré», decidió Joaquín, entregándole la figurilla. «Si esto cae en sus manos, sabrán cómo acceder a la cámara principal. Ahí está el verdadero tesoro».
Elena tomó la figurilla con manos temblorosas mientras las lágrimas surcaban su rostro cubierto de polvo. «Prometiste que no te convertirías en héroe», le recriminó. La camioneta se acercaba. El haz de sus faros comenzaba a iluminar las rocas cercanas. «No soy un héroe», respondió Joaquín con una sonrisa amarga. «Solo un guardián de tradiciones que cometió el error de creer que podía marcar la diferencia». Antes de que Elena pudiera protestar, Martín le dio un breve beso en la frente y salió de su escondite, avanzando en dirección opuesta a la que ella debería escapar. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo mientras caminaba directamente hacia la camioneta, que ya había detectado su movimiento. Una ráfaga de disparos iluminó brevemente la noche. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. 3 semanas antes, Joaquín Mendoza observaba al joven que acababa de llegar a su pequeño museo comunitario en Sonora. El P-160 muchacho parecía fuera de lugar, con esa mirada nerviosa que tienen quienes se encuentran en territorio desconocido. Había llegado en un autobús desde los Estados Unidos, donde aparentemente había enfrentado situaciones difíciles. Lo fascinante no es solo lo que sabemos, sino lo mucho que ignoramos, explicaba Joaquín al pequeño grupo de visitantes, con ese entusiasmo que lo había convertido en uno de los guías más respetados de la región. Bajo nuestros pies hay historias enterradas que podrían reescribir nuestra comprensión del pasado prehispánico. Al final del recorrido, el joven permaneció rezagado mientras los demás visitantes se dispersaban. Parecía tener poco más de 20 años, con un rostro que reflejaba tanto determinación como incertidumbre. Joaquín notó que durante toda la visita, el muchacho había prestado especial atención a los artefactos relacionados con los ritos de pasaje. Tras la visita, mientras los turistas se dirigían a la salida, el joven se acercó a su escritorio. Llevaba jeans desgastados y una camisa sencilla que contrastaba con la indumentaria típica de los turistas. Su postura revelaba cierta tensión, como quien lleva un peso invisible sobre los hombros. «Señor Mendoza, necesito hablar con usted. En privado». Joaquín lo miró con curiosidad. Había algo en la intensidad de su mirada que captó su atención inmediatamente. «Por supuesto. Mi oficina está». «No», interrumpió el joven. «Aquí no. Lo que tengo que mostrarle no puede ser visto por nadie más». Algo en su tono, urgente pero controlado, hizo que Joaquín accediera sin más preguntas. Esa misma tarde, en una pequeña fonda alejada del museo, el joven deslizó sobre la mesa un sobre desgastado. Dentro había fotografías de jeroglíficos que Joaquín nunca había visto documentados. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro. «En Estados Unidos, donde estuve estudiando. Un profesor me entregó estos registros cuando supo que yo regresaba a México. Me dijo que usted era guardián de tradiciones para el pueblo y que entendería su importancia». Su nombre aparecía en varias anotaciones al margen. Joaquín examinó las fotografías con creciente interés. Los símbolos parecían relatar un ritual de iniciación para un joven guerrero, pero incluían referencias a un camino del jaguar que no concordaba con los registros arqueológicos conocidos. Esto podría ser evidencia de un centro ceremonial no documentado, murmuró más para sí mismo que para el joven. «Es más que eso», respondió él con una intensidad inesperada. «Es el templo del último guardián del camino y contiene enseñanzas que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestras raíces, conocimientos que nunca deberían perderse». Joaquín levantó la mirada, súbitamente consciente de la gravedad en el rostro del muchacho. «¿Por qué me muestras esto ahora?». «Porque ya no está seguro. El cartel de la sombra ha comenzado a explorar la zona. Están buscando tesoros prehispánicos para vender en el mercado negro». Joaquín conocía bien ese nombre. El cartel de la sombra se había diversificado del tráfico de drogas al de antigüedades, causando daños irreparables al patrimonio cultural mexicano. Sus contactos en museos europeos y asiáticos pagaban fortunas por piezas únicas, sin hacer preguntas sobre su procedencia. ¿Las autoridades están al tanto? La risa amarga del joven fue respuesta suficiente. «En mi escuela en Estados Unidos, cuando intenté hablar sobre esto,
Nadie me escuchó. Y aquí algunos funcionarios están involucrados. Hizo una pausa. Necesitamos documentar todo antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos pruebas para forzar una intervención federal. Joaquín pasó una mano por su cabello entrecano. A sus 58 años, con toda una vida dedicada a la preservación cultural y siendo el respetado guardián de tradiciones de su comunidad, lo último que necesitaba era involucrarse en algo tan peligroso. Su vida en el museo era tranquila, predecible. Joven, comprendo la importancia de esto, pero yo soy solo un guardián de tradiciones. Puedo ayudarte a contactar con arqueólogos del INAH que... No hay tiempo, cortó él con una determinación que contrastaba con su juventud. Y no confío en las instituciones. Mi profesor confió en usted, señor Mendoza. Dijo que usted entendería lo que está en juego. Joaquín observó nuevamente las fotografías. Uno de los jeroglíficos mostraba un jaguar estilizado, similar a los que había estudiado en antiguos códices mesoamericanos. Tu profesor, ¿cómo se llama? El joven dudó un momento antes de responder. Martín Suárez. El nombre resonó en la memoria de Joaquín. Martín Suárez había sido un brillante estudiante que se había marchado a Estados Unidos hace años para completar su doctorado. Un investigador apasionado que entendía que detrás de cada artefacto había historias humanas. ¿Por qué no dijiste que venías de parte de Martín desde el principio? Porque necesitaba saber si le interesaba el descubrimiento por sí mismo, no por lealtad a un antiguo colega. 3 días después, Joaquín cerró el museo por inventario anual. No mencionó que su destino era una región remota del desierto de Sonora, ni que viajaba con un joven al que apenas conocía, siguiendo un mapa dibujado a mano por un profesor distante. El primer encuentro con Elena Ramírez ocurrió en un pequeño poblado a 50 kilómetros de su destino final. La joven los esperaba en la única fonda del lugar, sus manos delgadas rodeando una taza de café, sus ojos negros brillantes en un rostro de expresión severa pero inteligente, se iluminaron al ver llegar a Joaquín con el joven. «Ha pasado tiempo, don Joaquín», fue su saludo, seguido de una sonrisa contenida. «No tanto como para olvidar tu determinación», respondió Joaquín con afecto genuino. «¿Cómo está tu tío Martín?» «Preocupado por ustedes». Elena miró al joven con una mezcla de curiosidad y recelo. Era necesario mantenerlo al margen. Los hombres de la sombra están atentos a sus movimientos desde que publicó aquel artículo sobre el tráfico de antigüedades. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía más cercano que en la ciudad, el joven estudiante les reveló la verdadera magnitud de su descubrimiento. No solo un templo, sino un complejo ceremonial completo, preservado intacto durante siglos gracias a su ubicación inaccesible. Los antiguos maestros crearon un sistema de cámaras interconectadas, explicó, dibujando en la tierra con seguridad sorprendente para alguien de su edad. Solo alguien que conozca los símbolos puede navegar sin activar las defensas. ¿Defensas? Joaquín arqueó una ceja. ¿Como en las películas de aventuras? El joven sonrió con una serenidad que contrastaba con su experiencia reciente en Estados Unidos, donde había enfrentado burlas y agresiones. No tan dramáticas, pero igualmente efectivas. Derrumbes controlados, pasajes falsos. Nuestros ancestros eran ingeniosos. Les mostró entonces la pequeña figurilla de jade, un jaguar con ojos de obsidiana. Este es el guardián del camino, la llave para acceder a la cámara principal. Hizo una pausa significativa. Y la única razón por la que logré escapar con ella es porque ellos no sabían qué buscaban exactamente. Durante los siguientes días, documentaron meticulosamente el sitio, tomando fotografías, realizando bocetos y triangulando coordenadas. GPS. Joaquín sentía una emoción que no experimentaba desde sus primeros años como guardián de tradiciones. Esto era más que un hallazgo arqueológico. Era la confirmación de enseñanzas que muchos habían descartado como fantasías. El 7º día, mientras regresaban al campamento improvisado, encontraron su equipo destrozado y al joven estudiante malherido. Solo alcanzó a entregarles una nota garabateada. «Vienen por el guardián, saben de ustedes.
Protejan el conocimiento. Al amanecer siguiente, el joven había empeorado. La paliza recibida había sido brutal, reminiscente de aquellos ataques que sufrió en su escuela estadounidense, pero su rostro mostraba una serenidad sorprendente, como si hubiera aprendido a soportar el dolor con dignidad. Antes de perder el conocimiento, apretó en la mano de Joaquín la figurilla de jade. «Ahora usted es el guardián», susurró. «El verdadero tesoro no son los objetos, sino las enseñanzas. No deje que las destruyan». Joaquín y Elena llevaron al joven al hospital más cercano, pero el médico les informó que necesitaba atención especializada. Con la promesa silenciosa de proteger lo que el estudiante había defendido con tal valor, decidieron continuar la misión mientras él se recuperaba. Un dolor agudo en las costillas despertó a Joaquín. Abrió los ojos para encontrarse en una habitación oscura, atado a una silla de metal. El sabor oxidado de la sangre llenaba su boca. «Finalmente», dijo una voz educada, casi amigable. Una lámpara se encendió, cegándolo momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, distinguió a un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris impecable que contrastaba con el entorno decrépito. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás con precisión quirúrgica. «Don Joaquín Mendoza, soy Ernesto Vega. Disculpe la rudeza de mis hombres», continuó en un tono que parecía sinceramente apenado. «Les falta refinamiento, pero son eficientes». Joaquín intentó hablar, pero su garganta estaba tan seca que solo emitió un gruñido. «Agua, por favor», ordenó Vega, y uno de los guardias acercó un vaso a los labios agrietados de Joaquín. «¿Dónde está Elena?», logró preguntar después de beber con avidez. «Me temo que la señorita Ramírez ha eludido nuestra hospitalidad por ahora». Vega se sentó frente a él, cruzando elegantemente las piernas. «Pero no es mi prioridad. Lo que me interesa es el guardián del camino». El pánico momentáneo de Joaquín dio paso a un alivio cauteloso. Elena había escapado. La figurilla estaba a salvo. «No sé de qué habla», respondió manteniendo su expresión neutra. Vega sonrió como quien contempla a un niño que intenta una mentira obvia. «Por favor, señor Mendoza, soy un hombre de negocios, no un criminal. Vulgar. Entiendo perfectamente el valor histórico de lo que hemos encontrado. De hecho, admiro su trabajo como guardián de tradiciones. Su museo comunitario es pequeño, pero impresionantemente auténtico». La mención casual de su museo envió un escalofrío por la columna de Joaquín. Este hombre lo había investigado a fondo. Entonces entenderá que lo que están haciendo es destruir un patrimonio cultural invaluable, intentó razonar. Lo que estamos haciendo es reubicar artefactos a colecciones donde serán apreciados, corrigió Vega sin perder su sonrisa, y pagados generosamente. La diferencia entre nosotros, señor Mendoza, es que usted cree que estos objetos pertenecen a su comunidad, mientras que yo sé que pertenecen a quien pueda asegurar su preservación y disfrute. ¿Preservación? Joaquín no pudo contener una risa dolorosa. ¿Llama preservación a arrancar piezas de su contexto, destruyendo enseñanzas irreemplazables? Vega suspiró como un maestro decepcionado con un alumno prometedor. Veo que ese estudiante lo impresionó bastante. Se inclinó hacia adelante. El joven idealista resultó más resiliente de lo que esperábamos. Sobrevivió a nuestro interrogatorio con una determinación sorprendente, como si ya estuviera acostumbrado al maltrato. Yo estoy interesado en el objeto material, la figurilla de jade. Dígame dónde está y podrá volver a su pequeño museo, incluso con fondos para expandirlo. No lo sé, respondió Joaquín sosteniendo la mirada de Vega. Mentir casi le cuesta la vida al estudiante. Vega se levantó y alisó una arruga invisible en su traje. No cometa el mismo error. La puerta se abrió y dos hombres corpulentos entraron. Vega salió sin mirar atrás, mientras los recién llegados se acercaban a Joaquín con expresiones que no prometían una conversación civilizada. A kilómetros de distancia, Elena avanzaba por el desierto, guiada solo por las estrellas y su conocimiento del terreno.
La figurilla de jade, envuelta en un trozo de tela, pesaba en su bolsillo como si estuviera hecha de plomo. Su mente reproducía constantemente el momento en que vio a Joaquín caminar deliberadamente hacia la camioneta. Escuchó los disparos y luego el silencio. No se permitió llorar. No todavía. Primero tenía que llegar al único lugar donde la figurilla estaría segura. La cueva que el joven estudiante le había descrito antes de su ataque, un refugio mencionado en las tradiciones orales que solo los iniciados conocían. Al amanecer del tercer día después de su separación, Elena llegó a una formación rocosa que parecía igual a cualquier otra en el desierto. Solo un ojo entrenado podría distinguir los petroglifos casi invisibles que marcaban la entrada. Líneas onduladas que representaban agua, espirales que simbolizaban el camino de transformación. Dentro de la pequeña cueva, Elena encendió una lámpara. En el fondo, una roca plana servía como altar improvisado. Colocó allí la figurilla y se sentó en posición de meditación. El joven estudiante le había explicado que los momentos de crisis requerían serenidad, no pánico, algo que él mismo había aprendido tras enfrentar el acoso en su escuela estadounidense. Mientras tanto, en la habitación de huéspedes de Vega, como él la llamaba irónicamente, Joaquín había perdido la noción del tiempo. Su rostro estaba hinchado. 2 dedos de su mano izquierda se habían roto durante el interrogatorio, pero no había revelado nada, principalmente porque realmente no sabía dónde estaba Elena, y por tanto, la figurilla. Lo que sí sabía, gracias a conversaciones escuchadas entre sus captores, era que las excavaciones continuaban a ritmo acelerado. Ya habían encontrado la entrada principal al complejo ceremonial, pero sin la figurilla no podían acceder a la cámara central donde se guardaban las enseñanzas antiguas. Esa noche, o tal vez era día, resultaba imposible saberlo en aquella habitación sin ventanas. La puerta se abrió inesperadamente. En lugar de sus torturadores habituales, entró un joven con uniforme de limpieza. «Agua», dijo en voz baja, acercándose con un vaso. Para su asombro, Joaquín reconoció al estudiante mexicano, aunque ahora lucía diferente, con el cabello cortado y sin los moretones del ataque. Sus ojos, sin embargo, conservaban aquella mezcla de determinación y serenidad que lo caracterizaba. Mientras Joaquín bebía, el joven susurró: «Elena me envió. Mañana al amanecer». Antes de que pudiera responder, el muchacho salió rápidamente. Joaquín quedó paralizado por la sorpresa. ¿El joven había sobrevivido y se había infiltrado? ¿Y Elena seguía a salvo? La esperanza, que había comenzado a desvanecerse, resurgió con inesperada fuerza. Efectivamente, apenas los primeros rayos del sol comenzaban a colorear el horizonte, una conmoción se desató en el campamento. Gritos, disparos y el sonido inconfundible de vehículos arrancando a toda velocidad. La puerta de su prisión se abrió de golpe, y el mismo joven de la noche anterior apareció, esta vez con un cuchillo que usó para cortar sus ataduras. «¡Rápido!», urgió con una calma sorprendente para alguien tan joven en una situación tan peligrosa. «La Policía Federal está aquí». Elena logró convencerlos. Tambaleándose sobre piernas entumecidas, Joaquín siguió al estudiante a través de pasillos y finalmente al exterior. El campamento, que resultó ser un antiguo rancho ganadero, estaba en pleno caos. Agentes federales en uniformes tácticos aseguraban el perímetro mientras algunos hombres de Vega intentaban huir, solo para ser interceptados. «Don Joaquín». La voz de Elena llegó a sus oídos antes de que pudiera verla. Entonces apareció corriendo hacia él desde un grupo de oficiales. Sin importarle su estado, lo abrazó con fuerza. «Creí que estaba muerto», sollozó contra su pecho. «Yo también lo creí», admitió él, devolviendo el abrazo a pesar del dolor en sus costillas. Luego miró al joven estudiante, que observaba la escena con una leve sonrisa. «Gracias por tu valor». Un oficial se acercó a ellos. Su rostro severo contrastaba con la juventud de sus facciones. «Teniente Rivera», se presentó. «Necesitamos su declaración, señor Mendoza».
y tenemos que asegurar el sitio ceremonial inmediatamente. Elena se separó de Joaquín, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Le mostré las pruebas, explicó, las fotografías, las coordenadas, todo lo que documentamos. Y miró significativamente al joven estudiante y a Joaquín. Gracias a la valentía de ambos, pudimos reunir evidencia suficiente. ¿Evidencia? Joaquín arqueó una ceja dolorida, mirando al estudiante con renovada curiosidad. Trabajo para la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio Cultural, confesó Elena. He estado tras el cartel de la sombra durante 3 años, y el estudiante miró al joven con una mezcla de respeto y gratitud. Fue enviado por mi tío Martín Suárez desde Estados Unidos con información crucial. Joaquín miró al joven, quien asintió con una leve sonrisa. La experiencia en aquella escuela extranjera me enseñó a mantener la dignidad bajo presión, explicó el muchacho con sencillez. Cada insulto, cada empujón que recibí allá, me preparó para este momento, para proteger algo más importante que mi orgullo. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó Joaquín, aún procesando estas revelaciones. No, podíamos. Necesitábamos que su reacción fuera genuina, respondió Elena. Si le hubiéramos revelado toda la operación, su comportamiento podría haber alertado a los traficantes. Joaquín intentó procesar estas revelaciones mientras el teniente Rivera los conducía hacia los vehículos oficiales. En el camino, pasaron junto a Ernesto Vega, ahora esposado y despojado de su elegante traje, vistiendo solo una camisa blanca manchada con tierra. Esto no termina aquí, escupió Vega al verlos. Hay más personas interesadas en ese conocimiento ancestral de las que imaginan. Personas con influencia real. Los oficiales lo empujaron hacia un vehículo diferente, cortando sus amenazas. Horas más tarde, después de recibir atención médica y dar sus declaraciones iniciales, Joaquín, Elena y el joven estudiante fueron escoltados al sitio ceremonial. Un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia ya había establecido un perímetro de protección e iniciado labores de documentación preliminar. El daño pudo ser peor, comentó la directora del equipo, una mujer de mediana edad con décadas de experiencia. Afortunadamente, no lograron acceder a la cámara principal. La figurilla de Jade descansaba ahora en una pequeña caja de preservación. El joven estudiante la contemplaba con expresión serena, como quien finalmente encuentra paz después de una larga lucha. En Estados Unidos aprendí que el verdadero tesoro no eran los objetos, murmuró con sabiduría impropia de su edad, sino las enseñanzas que nos transforman, y la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo frente a la adversidad, completó Joaquín, recordando el sorprendente valor del muchacho. Pero, ¿qué enseñanzas ancestrales protegía con tanto celo esta comunidad? Elena miró a ambos con determinación. Eso es lo que ahora podemos descubrir juntos. 3 meses después, el sol caía implacable sobre la zona ceremonial, ahora oficialmente denominada Complejo del Jaguar Sagrado. La transformación era notable. Carpas de preservación, equipos de registro fotogramétrico y un pequeño laboratorio de campo ocupaban lo que antes había sido terreno virgen. Joaquín, con los dedos ya sanados pero aún con cicatrices visibles en el rostro, supervisaba la documentación de la antecámara que, según sus cálculos, conectaba con el recinto principal. Su relación con el proyecto había cambiado. Ya no era un intruso o un heroico defensor, sino el asesor cultural principal, nombrado por el INAH, gracias a su conocimiento de las tradiciones locales. El joven estudiante, por su parte, se había convertido en una especie de puente entre los arqueólogos y la comunidad local. Su experiencia en Estados Unidos, donde había enfrentado discriminación y exclusión, le había enseñado a mediar entre mundos diferentes, encontrando puntos de conexión donde otros solo veían diferencias irreconciliables. Elena mantenía un perfil dual. Oficialmente seguía vinculada a la Fiscalía, pero su conocimiento de las tradiciones ancestrales la convertía en una consultora esencial para el equipo arqueológico. La mañana del descubrimiento,
comenzó como cualquier otra. El equipo trabajaba metódicamente, retirando sedimentos con cepillos de precisión, documentando cada fragmento. Fue entonces cuando uno de los técnicos llamó su atención. «Don Joaquín, encontramos algo». Bajo una losa que habían estado intentando mover durante días, apareció un conducto estrecho, apenas suficiente para que una persona delgada se deslizara. Y en su entrada, tallado en la piedra, estaba el mismo símbolo que en la figurilla de jade, un jaguar estilizado. «Es la entrada a la cámara principal», confirmó el joven estudiante, que había desarrollado un asombroso sentido de interpretación simbólica, quizás agudizado por sus experiencias de vida. El procedimiento habría exigido detener todo, informar a Ciudad de México, esperar autorizaciones. Pero algo en la expresión de Elena inquietó a Joaquín. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja, apartándola del grupo. «Recibí información del caso Vega», respondió ella, igualmente discreta. «Lo encontraron muerto en su celda esta mañana. Aparentemente se suicidó». «¿Y crees que realmente fue un suicidio?». «Lo que creo es que sus amenazas sobre personas con influencia real no eran palabras vacías». El joven estudiante, que se había acercado sin que lo notaran, añadió: «Mi escuela en Estados Unidos, aprendí a reconocer cuando alguien me miraba con intenciones ocultas. Y he notado vehículos sospechosos en los alrededores del sitio». Joaquín observó al equipo, concentrado en la emoción del descubrimiento. Habían trabajado incansablemente con la ilusión de preservar y documentar un hallazgo único. Pero, si lo que ambos insinuaban era cierto, el peligro no había terminado con la captura de Vega. «Tenemos que entrar ahora», decidió, «antes de que alguien más intente llegar primero». «Tu abuelo murió protegiendo algo más que objetos antiguos», insistió Martín. «Si esperamos los permisos oficiales, podríamos perder la oportunidad de descubrir qué era». La decisión fue tomada en silencio. Anunciaron al equipo que realizarían una evaluación preliminar de la estabilidad del conducto, solicitando privacidad por motivos de seguridad. La figurilla de jade, ahora parte oficial del inventario, fue prestada temporalmente de la caja de preservación. El pasaje resultó más largo de lo anticipado, descendiendo en espiral y estrechándose en varios puntos hasta exigirles arrastrarse. La linterna frontal de Joaquín iluminaba jeroglíficos que se sucedían como páginas de un libro anciano, escenas de iniciación, figuras antropomórficas y, repetidamente, la imagen del jaguar. «Es como si contaran una historia de transformación», murmuró el joven estudiante, su voz reverberando en el espacio confinado. «La historia de un conocimiento que transforma a quien lo recibe, igual que yo me transformé al enfrentar mis propios desafíos». Finalmente, el túnel desembocó en una pequeña antecámara circular. En su centro, un pedestal de piedra tallada presentaba una hendidura con la forma exacta de la figurilla de jade. «¿Crees que?», comenzó Elena, mirando al joven, quien había demostrado una intuición especial para interpretar los símbolos. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió él con esa calma que había aprendido a cultivar como escudo frente a la adversidad. Con manos que sorprendentemente no temblaban, el estudiante colocó el guardián del camino en el receptáculo. Encajó perfectamente. Durante unos segundos nada ocurrió. Luego, un mecanismo oculto se activó con un sonido similar a una exhalación prolongada. La pared del fondo se deslizó hacia arriba, revelando la entrada a una cámara mayor. Lo que vieron al entrar los dejó sin aliento. No era un tesoro convencional de oro y joyas lo que iluminaron sus linternas. Era una biblioteca subterránea. Estanterías talladas en la roca misma albergaban rollos de corteza, códices de piel curtida y tablillas de arcilla. Cada superficie disponible estaba cubierta con escritura que mezclaba diversos sistemas, algunos reconocibles como variaciones de escritura maya, otros completamente desconocidos. «Imposible», susurró Joaquín acercándose a uno de los estantes con temor reverencial. «Esto contradice todo lo que creíamos sobre las culturas del norte de México». El joven estudiante pasó sus dedos con delicadeza sobre uno de los códices,
como si reconociera en ellos algo familiar pese a nunca haberlos visto antes. En mi pueblo, decían que no siempre fuimos una comunidad sin escritura, que los ancianos hablaban de un tiempo en que la sabiduría se guardaba en pieles que hablaban. En el centro de la cámara, sobre una mesa de piedra pulida, descansaba un códice abierto, mayor que los demás. Sus páginas mostraban lo que parecía ser un manual de enseñanzas para jóvenes iniciados, con ilustraciones detalladas de técnicas de autocontrol, meditación y conexión con la naturaleza. «Es un manual de transformación personal», reconoció él, estudiante con asombro, pero con un nivel de detalle psicológico que parece contemporáneo, no antiguo. «Estos símbolos al margen», añadió Elena, señalando marcas que bordeaban las ilustraciones, «parecen indicar etapas de crecimiento interno, desafíos que el iniciado debe superar para adquirir autocontrol y serenidad». La implicación era revolucionaria. Una cultura del desierto sonorense había desarrollado un sistema sofisticado de crecimiento personal y resiliencia, transmitido mediante símbolos en códices ocultos, desafiando la narrativa histórica aceptada. Y lo habían mantenido en secreto, protegido por guardianes como Joaquín y jóvenes como el estudiante a lo largo de generaciones. Un ruido proveniente del túnel interrumpió su asombro. Pasos acercándose. Voces desconocidas. Alguien más había descubierto la entrada. «Las personas con influencia real de las que hablaba Vega», susurró Elena apagando su linterna. El joven estudiante reaccionó con una rapidez y precisión sorprendentes. Con movimientos fluidos, tomó la figurilla del pedestal y la ocultó entre sus ropas. «Tenemos que proteger esto», dijo con voz firme pero tranquila. «No es un tesoro para coleccionistas o museos. Son enseñanzas que podrían ayudar a muchos jóvenes como yo a encontrar fuerza interior frente a la adversidad».